Reciban un caluroso abrazo de bienvenida. Es para mí siempre un buen deseo y un clamor el ver que seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Como han estado, Dios me los bendiga. Hoy contento porque vamos a recibir la palabra del Señor y estamos pidiendo a Dios que nos hable y que dirija nuestros pasos. Y no hay como tener la confianza que Dios te quiere bendecir. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. Y hoy vamos a ver esa etapa de cómo transformar lo malo en bueno, lo nefasto en asombroso, cómo poder convertir una maldición en bendición. No se aparte. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno. Háblanos, Padre, dirige nuestros pasos y sobre todo pon palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos. El Ministerio de la Iglesia de la Reunión te espera y será para nosotros de mucho agrado el recibirte y poderte saludar personalmente. Bien, hoy vamos a ver este tema tan hermoso y tan esperanzado, porque realmente en el corazón de todo creyente es pues poder ver los planes de Dios. Dios ha dicho que Él tiene planes de bien y no de calamidad, ¿verdad? Para poder esperar un futuro mejor. Y creyendo en lo que dice Jeremías, nosotros debiéramos decir, Padre, yo quiero recibir esa bendición. Por supuesto que las pruebas vienen, las circunstancias, llamémosle antagónicas o difíciles, por supuesto que vienen, pero Dios permite esos momentos para que nosotros podamos en determinada situación poder ver milagros de Dios. Y el milagro va a ser poder convertir lo que viene malo en lo que es bueno, en aquello que podamos decir que ya no da fruto, pero ver que venga el fruto, ¿verdad? Téngalo por seguro que ese es el anhelo del Padre, verte bendecido. Y si tú no ves aún la bendición, el Señor te dice, tan solo ten paciencia, espera, que lo que Él dará ya viene. Dice la Escritura en Job capítulo 14, este es un verso que hemos utilizado en diferentes enseñanzas, pero sentía en mi corazón volverlo a retomar ahora. Dice de esta manera en el verso Job 14, 7 al 9. Porque hay esperanza para un árbol que es cortado, que volverá a retoñar, y sus renuevos no le faltarán. Mire lo que sigue. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra, a veces envejecen de tanto esperar. Señor, ¿cuándo me va a tocar? Y muera su tronco en el polvo, al olor del agua, cuando viene el agua, cuando llega el turno, cuando llega el momento, reverdecerá como una planta joven, echará renuevos. Y esa es la esperanza de todo creyente, que todos nuestros proyectos, Señor, puedan reverdecer continuamente. A lo mejor tu proyecto va viento en popa, podemos decir, pero el anhelo de todo es que se mantenga en popa. Es más, nosotros profesionalmente decimos que no solo es que se mantenga estable, todo proyecto no puede mantenerse solo estable. Lo ideal es que o va en crecimiento o va en decrecimiento. Entonces, ir en crecimiento, el Señor renueva continuamente mis proyectos, mis planes, mis relaciones, mis sueños. Señor, renuévalos, renuévalos. De manera que, Señor, yo pueda seguir esperando en ti. Y la esperanza, dice la Escritura, oye lo que dice, la esperanza no avergüenza. O sea que el Padre te dice, a aquel que aprende a esperar, aquel que logra aprender a caminar sus pasos sobre la fe de mi palabra, dice Dios, yo lo haré fortalecer, dice. Dice que Él de alguna manera
nos equipa para poder esperar. De esto, bueno, esto es lo que dice el verso en Habacuc, capítulo 3, verso 17, y vamos a leer y el verso 19. Dice de esta manera: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos. Realmente, prácticamente aquí está diciendo que todo lo que tú hagas va para abajo. Todo lo que tú emprendas no tiene resultado. Pero en esto el Señor te dice: el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de ciervas, y por las alturas me hace caminar. Poder tener pies seguros, pies que anden sobre la peña. ¿Sabes por qué dice pies de ciervas? Porque particularmente las ciervas tienen la habilidad de poder escalar escarpados, o sea, montañas quebradas, y pueden estar apoyadas con sus pezuñas en pedazos llamémosle, de escarpos o de pedazos en la montaña, gradas muy angostas, y ellas se pueden mantener firmes. ¿Por qué? Porque ellos fueron creadas para andar, para poder caminar a esas alturas. Pues eso es lo que dice el Padre. Aun cuando tú veas que estás prácticamente en el borde del abismo, el Señor te va a fortalecer. El Señor te va a sostener. El Señor te va a mantener seguro en todo momento. Es curioso, me estaba recordando ahorita que yo usualmente le digo a las personas que tienen familiares que no son creyentes, les digo, para que tú puedas tener carga por ellos, imagínatelos, que ellos están caminando en una montaña, en un escarpado, en un abismo, donde hay esas pequeñas gradas y ellos andan ahí caminando en esas gradas y todavía con ojos vendados. Así es la vida del que no tiene al Señor en el corazón. Aquel que aún no tiene la salvación está a un pelo del abismo. ¿Por qué? Porque la vida no la tenemos comprada. La vida dice en un lapso, en un abrir y cerrar de ojos, es como la flor del campo, como la neblina, viene y se va. Entonces, prácticamente así es, de todos modos, el momento que se escapa. Y Dios te dice: yo a ti te voy a sostener, aquel que confía en mi palabra. Aunque esté en cualquier abismo, yo voy a mantenerlo firme. ¿Sabes qué? Estudiando, encuentro en Hechos cuando Pedro hace mención cuando ellos reciben el Espíritu Santo y hace notar que el Espíritu Santo pues hizo prácticamente un revuelo entre la multitud. Tanto es así que en el primer sermón de Pedro pues vinieron 3,000 convertidos, ¿verdad? Y puedes imaginar ¿qué fue lo que provocó ese asombro? Pues nada menos que el Espíritu de Dios. Pero esto es un pasaje que Pedro citó, como dice el profeta Joel. Pero hay que ver en las circunstancias cuando ese derramamiento vino o ese estruendo vino. Y es que en esa época el pueblo del Señor vivía en crisis. Y prácticamente yo veo que no podemos verlo aislado, de que si queremos las bendiciones del Espíritu Santo, pero tenemos que ver en medio de qué circunstancias. Y dice, ahora sí acompáñeme, en Joel capítulo
1, verso 10. En esa época, cuando hizo citar esta porción de este libro, Pedro dice: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Entonces, aquí hay una figura tan interesante porque hace mencionar que hay 3 productos que son los que prácticamente se pierden: el grano, el mosto y el aceite. Al no haber grano, inclusive no hay para sembrar, no hay para cosechar alimento para los, el ganado. O sea que, en otras palabras, no hay ofrenda, no hay una forma de poder tener cosecha para ofrendar en el altar. No hay animales para presentar como sacrificio. Y eso es lo que dice este libro. E inclusive da a entender que el producto de todo esto se está envejeciendo o no tiene la virtud de dar vida. ¿Y por qué no tiene vida? Y menciona versos anteriores lo que hace que se pierda la vida en todo esto. Y dice en el verso 4, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Y aquí encontramos una correlación de 4 nombres y podríamos pensar 4 animales: la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón. Pero, ¿sabe que estos animales son el mismo? Son el mismo animal en diferentes etapas de su desarrollo. Y lo que da a entender aquí es que en su desarrollo, el profeta dice, va a haber uno de estos animales va a comer la raíz, otro va a comer el tallo, otro va a comer la hoja y otro va a comer el fruto. Prácticamente no tenían nada que cosechar. Y esto es lo que da a entender que cuando el enemigo toca la puerta y Dios permite que nosotros tengamos que ser probados, tenemos que estar fortalecidos, lo que mencionamos hace un rato, porque se pueden perder estos 3 elementos importantes: el grano, el mosto y el aceite. Pero ahí tenemos que comprender, ¿verdad?, cada uno de estos conceptos, de qué se refiere cada uno de ellos. Bueno, cada uno tiene una enseñanza preciosa, hermosa, y son de las que nosotros debiéramos de mantener, yo diría, ansiosos en la búsqueda de los mismos. Por ejemplo, el grano dice de esta manera, que es la semilla. Pero en todo esto hay que tener esperanza. ¿Sabes? La esperanza es que Dios va a volver a darnos el grano, el mosto y el aceite. Míralo como dice Joel capítulo 2, verso 19. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, o sea, a grano nuevo, mosto nuevo, aceite nuevo o virgen, mas os entregaré a lo propio, y nunca más os entregará lo propio de los pueblos. Esa es la esperanza, de que el Señor va a devolvernos estos 3 elementos que espiritualmente tienen una enseñanza preciosísima. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a estudiar cada uno. ¿Qué es el grano? Y tal como lo mencioné hace un rato, el grano dice que es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló sobre la parábola del sembrador, Él hacía mención que era cada semilla que Él daba. Entonces dice la Escritura que dice así, en Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, por supuesto. Y después dimos en Hechos 6, 7 y 12, 24, que en esa época la palabra de Dios crecía
y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y dice en capítulo 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, cuando hablamos de un grano o una semilla, así como cuando se habló la parábola del sembrador, habla de multiplicación. Habla de algo que no podemos menospreciar, pues una semilla, porque una semilla puede darnos muchísimo. Acuérdese que tenemos la parábola de la semilla de mostaza, que siendo una semilla muy pequeña, dice que se puede convertir en una hortaliza, en un gran árbol. Entonces, una pequeña porción de palabra de Dios puede impactar la vida de todo creyente, ¿verdad? Yo puedo recordar que cada vez que llego a mi primer grupo de jóvenes, hace un montón de años de eso, pero recuerdo que en la puerta sale este misionero, hermano de la anfitriona, y cuando me mira ahí perdido, lo que él me dice es, ¿y tú qué vienes? Entonces yo le dije, pues vengo a un grupo, acabo de empezar en esto. Y él me dice, si tú permaneces en este camino, cosas que tus ojos ni tus oídos han visto, van a suceder. Puede imaginar que eso fue hace 45 años y todavía laten esas palabras en mi mente. Y efectivamente laten porque continuamente yo veo cosas diferentes, cosas nuevas. Donde voy veo milagros. Recién regresamos con Viti de una gira por México y fue maravilloso ver ministerios que cuando los dejamos de ver hace varios años y ahora al retornar ya los encontramos con otra figura, con otra fisonomía. No dejaron que la pandemia los apagara, sino que creyeron en Dios y ahorita pues se han multiplicado de alguna manera. Lamentablemente he visto también lo contrario. Otros ministerios que la pandemia los afectó tanto, pero ya no lograron ellos levantarse. Pero ese es el mensaje de hoy. Creer por una multiplicación cuando Dios dice algo. Y por eso nosotros tenemos que creer en que su palabra tiene que producir en nosotros el fruto que necesita ver, que necesita que el Señor espera. ¿Sabes que cuando se explica la parábola del sembrador, el Señor dice, hay algunos que pueden sentirse muy tristes porque no dan el fruto completo, no dan el fruto al 100%, pero dice que el Señor se siente muy satisfecho. Aquellos que por lo menos, aunque no dieron el 100, pero dieron algo. Mire cómo dice este verso en Mateo capítulo 13, verso 23. Y dice así, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, que es lo que estamos hablando. Pero produce, algunos producen el 100%, al 100, otro el 60% y al otro el 30%. Mire, el producir el 30% no es malo, siempre y cuando lo hagas con un buen corazón. Cuando yo veo este verso, lo único que yo puedo pensar es, ahora entiendo por qué, oh Dios, algunas personas logran llenar estadios, otros pueden llenar recintos menores y hay otros que apenas llenen un grupo. Pero en todo esto, no te sientas desanimado. Si tú tienes tu familia, pues ahí tienes un grupo donde tú puedes sembrar esa palabra para que empiece a dar vida en la vida de las personas. Recuerda esto, una semilla es la que multiplica. Esta palabra semilla, de ahí viene, se deriva simiente, descendencia. Una semilla es como aquella semilla que pone el hombre en el óvulo de una mujer y esa semilla multiplica, fecunda, hasta producir un fruto que se espera, que tiene vida. Ese es el deseo de toda buena palabra en el corazón de todo creyente, que pueda multiplicarse y pueda dar el fruto que esperamos. El grano, muy importante,
Pero ahora miremos el segundo término, el mosto. ¿Qué es eso del mosto, verdad? Bueno, el mosto prácticamente es el líquido antes de convertirse en vino fermentado. O sea que el mosto, por así decirlo, es el vino nuevo, ¿verdad? Y es curioso, porque uno esperaría que si es vino nuevo, pues este no embriaga. Pero cuando es un vino nuevo del Espíritu Santo, realmente eso sí embriaga. No lo entendemos, pero así es. Por ejemplo, dice que cuando los apóstoles, por órdenes del Señor Jesucristo, les dijo, vayan y esperen a que el Espíritu Santo descienda, dice que ellos llegaron y encontraron este lugar, el aposento alto, ¿verdad? Todos debemos de tener un aposento donde poder comunicarnos con Dios. Por ejemplo, mi aposento generalmente es en uno de los dormitorios de uno de mis hijos que se casó, y cuando lo vació dije yo, Padre, al fin tengo mi estudio privado y ahora es mi aposento, ¿verdad? Y ahí en las madrugadas o en las mañanas yo vengo, me encierro en mi escritorio, doblo mis rodillas o a veces doblo solo sentado y ahí me pongo a hablarle al Señor. Señor, déjame conocerte un poco más. Háblanos, Señor. Bueno, eso fue lo que pasó con ellos. Estando en espera, dice que el Espíritu Santo descendió y empezaron a quedar como ebrios. Y de tal manera que dice la Escritura que la gente empezó a hablar. A veces la gente habla más de la cuenta. Porque dice que cuando los miraban, dice que se empezaron a burlar. Y decían, están llenos de mosto, de plano, vino. Es un vino nuevo. Y fueron todos llenos, y dice en el verso anterior, y estaban todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Qué curioso, porque efectivamente la llenura del Espíritu Santo lo que hace es que la gente hable otras lenguas. Algunos dicen, sí, son otros idiomas, pero no puede ser otros idiomas. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo dice, cuando él explica acerca de las lenguas en 1 Corintios, capítulo 7, ¿verdad? Él hace mención de que 1 Corintios capítulo 14 habla, ¿verdad?, de las lenguas. Y él hace mención acerca de que si alguien habla en lenguas, muy importante es que alguien que las interprete, ¿verdad? Entonces, no habla de que alguien sea un traductor, porque para traducir es como si uno hablara inglés, entonces que hubiera un traductor. Pero entonces muchos podrían traducirlas, porque él dice, alguien las interprete, porque este es un mensaje que queda muy privado o en misterio en el interior, ¿verdad? No podría decir que digan, bueno, entonces ahora vamos a hablar en inglés. Oh, my Lord, y empezamos. No. Las lenguas son gemidos indecibles, dice. Y por eso es que nosotros debemos de pedirle, Señor, dame lenguas. Tenemos que pedirle al Señor, dame lenguas. Bueno, pero cuando Pedro hace mención de lo que pasó en Joel, él dice de esta manera, y léalo conmigo en Hechos capítulo 2, 16, 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, los postreros son los escatos, ya estamos viviendo en ellos, yo diría estamos en la recta final, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es muy importante que le ponga atención, ¿verdad? Profetizar, visiones y sueños, ¿verdad? Bueno, entonces el mensaje aquí es, ¿cómo así? O sea, o hay llenura o hay derramamiento. Bueno, hoy le voy a explicar que
yo prefiero creer lo que dice Joel o lo que dice Pedro acerca de lo que dice Joel, que el creyente debe estar derramado. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Y para esto he traído este ejemplo. Mire, aquí tenemos un cuerpo llamado este vaso. Es como si fuera usted o fuera yo. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es vivificado. O sea que nosotros venimos y ese Espíritu toma vida. Entonces prácticamente nosotros tenemos una llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita tener vida en nosotros. ¿Y cómo tiene vida? Se convierte como una fuente que brota de adentro y empieza a derramar hacia afuera. Entonces, esto es lo que sucede. Mire cómo ahí está derramándose por fuera. Y así está la fuente que está brotando de adentro para fuera. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, que mi fuente brote continuamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo la llenura del Espíritu Santo, pues obviamente eso me da un efecto. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, del mosto? Que da gozo. O del vino. ¡Ey! No se embriaguen con vino, pues en lo cual hay desilusión. Pero dice, o se embriaguen en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos da gozo, alegría, paz, esperanza, convicción, certeza de que Dios está con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo o el vino nuevo tiene que estar dentro de nosotros. Pero por eso es que el Espíritu Santo necesita un cuerpo, como esa copita que tenemos aquí. Esta copita podríamos llamarle como un odre. Entonces, si hay un vino nuevo, el mismo Señor Jesús dice que nosotros tenemos que ser odres nuevos. Entonces, cuando recibimos a Jesús, somos un odre nuevo para recibir el Espíritu Santo. Pero uno que empieza a recibir el Espíritu Santo en un odre viejo, dice que el problema es que el Espíritu Santo, el vino nuevo, empieza a fermentarse. ¿Y qué hace? Revienta el odre viejo, no lo soporta. Entonces nosotros tenemos que ser llenos del vino nuevo, pero decirle al Señor, transforma mi vida en un odre nuevo. Como dice Mateo 9, 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. El vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y ambos se conservan. Ahora, usted dirá, esto solo funciona para los nuevos creyentes. Y créalo que no es así. Nuevamente, como hablábamos hace un rato, el que está reverdeciendo, el que está retoñando. Y es porque muchas veces nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, a veces dejamos que este hombre viejo empieza a tomar otra vez, llamémosle así, las mañas de su naturaleza original. Entonces esas mañas hay que cortarlas, hay que quitarlas. ¿Cómo se quitan? Obviamente, Señor, quita de mí con un arrepentimiento genuino, metanoia, que estar dispuesto a cambiar. Y continuamente nosotros tenemos que tener ese cambio. Por ejemplo, hoy vamos a tener Santa Cena. Y debiéramos en la Santa Cena tener esa metanoia. Señor, conviérteme en ese odre nuevo para poder recibir tu vino nuevo. Padre mío, que el mosto nos dé ese gozo continuamente. Y aquí viene el tercer elemento. Ya hablamos ahorita del grano, ya hablamos del mosto, que es el vino nuevo, y ahora vamos a hablar nada menos que del aceite. Porque dice ahí que el aceite que estaba, pues, que tenían ellos era un aceite
viejo, ¿verdad? Y nosotros necesitamos un aceite, llamémosle virgen. ¿Acaso cuando usted no va al mercado, al supermercado, busca aceite de oliva, como dicen, extra virgen? O sea, que es aceite bastante nuevo, o sea, que dando la impresión que cuando un vino se añeja, eso es mejor. Pero un aceite, si se añeja, se pone viejo, se pone amargo, ya no hace su función. Curioso, ¿verdad? Nosotros necesitamos aceites vírgenes, nuevos. Bueno, mire cómo dice Zacarías acerca de este aceite dorado o este aceite extra virgen o este aceite nuevo. Vaya conmigo en Zacarías, perdón, Joel dije, ahora no es Zacarías. Zacarías capítulo 4, 12 y 14. Hablé por segunda vez y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro, que vierten de sí aceite dorado? Hay otras versiones que dicen aceite de oro, pero llamémosle así como aceite virgen, como aceite nuevo. ¿Se ha visto el aceite nuevecito? Es pues dorado. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor toda la tierra. Entonces, aquí hay otro concepto que tiene que ver nuevamente con la palabra, con el mosto y con el aceite. O sea, nosotros con una palabra que Dios dice, las recibimos, nos convertimos. Una palabra nos puede convertir al que tiene fe y la cree en ella. Y al convertirse hace que dentro de sí haya ese derramamiento, ese toque del Espíritu Santo y empiece a haber ese derramamiento como si fuera una llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando empieza a desbordar, cuando miramos aquí esta copa, que ha estado desbordando, que ya la desbordé, pero aquí en el púlpito, ¿verdad? Entonces, cuando desborda alrededor, esto brota. Es como en el Salmo 133 que dice que la unción es como el buen óleo, que brota desde la cabeza y desborda por todas las vestiduras, cae por las barbas de Aarón, dice, hasta el borde de las vestiduras. O sea que, ¿qué efecto tiene el aceite? Es que unge, o sea, el ungimiento es como es un reflejo de lo que está pasando dentro. Muchas veces nosotros podemos tener mosto y solo lo oímos, solo vemos por las reacciones, pero da a entender que el que vive ungido, con ungimiento, tiene dentro de sí un poder que se refleja en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de declarar, de decretar. Con el poder él dice, en el nombre de Jesús yo te declaro bendecido, próspero, sano. O sea, este individuo camina con un poder interior. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Y seréis testigos. Eso es lo que hace. Los que son ungidos viven con una, llamémosle así, una unción, que eso es lo que sucede. Viven con una unción, como una aureola, que es necesario para que la gente crea, para que la gente vea que uno es capaz de transformar con su palabra como lo que Dios transformó con su palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero mire qué fue lo que hicieron estos dos ungidos en Zacarías. Y eso es lo que a mí me sorprendió, o lo que a mí prácticamente me dejó así sorprendido. Voy a secar aquí, que ya no me... Esto. Vaya. Entonces, dice la Escritura, mire lo que dice en Zacarías, y léalo conmigo de esta manera. Vamos a leer. Mire lo que dice en Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo, esta es
la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder, ni por la fuerza. Hay otras versiones que dice, no con ejército ni con fuerza, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y dice el verso 9, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y dice el verso 10, y esto es lo que a mí me impacta. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Sabes? Esto es algo hermoso porque dice que aquel que camina con el grano, la palabra, con el derramamiento del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, este es capaz de agarrar una pequeña semilla y transformarla en algo grande. Es capaz de agarrar una pequeña declaración y saber esperar lo que Dios va a hacer con esa palabra que sale de su boca. O sea, no menosprecies lo pequeño, te dice Dios. No menosprecies si Dios te ha dado un pequeño negocio. Si Dios te ha dado, por ejemplo, una familia pequeña, no la menosprecies. Porque con ella, aunque tal vez si no crecen en número, pero van a crecer en estruendo para ser conocidos lo que Dios puede hacer por medio de lo pequeño. Mire, a mí me encanta me agrada mucho este verso recordándonos el Padre que nos dice, no menosprecies lo pequeño, porque yo de lo pequeño puedo hacer algo grande. Recuerda hace muchos años, y creo que lo he contado varias veces en las enseñanzas, el milagro aquel de los zapatos, ¿verdad? Cómo es que llego a una ciudad y encuentro en un local en una serie, en unos zapatos que habían, este era un local que vendía zapatos, pues finos, que recogía diferentes fábricas, zapatos muy elegantes. Pero me dice la señorita, fíjese que esta semana ha sucedido algo muy curioso. Y me llevó al fondo del local, hasta la pared del fondo. Y todos estos zapatos son de una sola talla, me dijo. Así han venido en las últimas 2 semanas. De una sola talla y todos son diferentes. Y la talla era la que yo usaba. Pero era algo así milagroso porque todo par que yo miraba ahí era de mi talla. Y todos eran diferentes. Yo era como niño escogiendo zapatos porque me dijo, y los tengo que dar al precio de la mitad del valor de promoción porque no se van a vender. En la madrugada del día siguiente, cuando estoy en mi habitación, el Padre, me despierto y estoy ministrando al Padre y el Señor me dice, ¿te asombró mi maravilla? Y yo no había caído en cuenta. Maravilla, qué maravilla. Entonces en eso le digo, tú estuviste en los zapatos. Y entonces él me dice, ahí está, que muchos no me miran en las cosas que para ellos dicen, qué suerte, qué chiripa. Hoy se ando, pero bien suertudo. Y no se dan cuenta que yo estoy en las cosas pequeñas. Tenemos que recordar que cuando Dios habla en lo pequeño, es porque Dios quiere hacer algo grande también. Aleluya. Bueno, miremos otro aspecto del aceite de la unción. Y ahorita vamos a hablar con relación a los sacerdotes. Porque dice que los sacerdotes recibían el aceite de la unción para consagrarlos. En otras palabras, el aceite de la unción es para santidad. Entonces dice aquí, en este verso, léalo conmigo, en Levítico 8, 11 al 12, con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar, aquí está hablando Moisés, y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo y posteriormente a los hijos. Pero la intención es que el aceite de la unción también nos permite, nos consagra. Aquel que está lleno del Espíritu Santo y empieza a clamar a Dios por su milagro, téngalo por seguro que el Señor lo que te dice es, te voy a dar poder
para poderte consagrar, para que tú puedas mantenerte firme. ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor quiere santificarnos en cuerpo, alma y espíritu para poder estar irreprensibles ante el día de Jesucristo? Eso es lo maravilloso de lo que hace el Señor. Bueno, pero en este mismo Zacarías encontramos las mismas tres elementos combinados. ¿Qué sucede cuando se combinan? Entonces, dice, por ejemplo, mire cómo dice en Zacarías capítulo 9, verso 17. Pues, cuánta es su gracia y cuánta su hermosura. ¿Cuántos no quieren la gracia del Padre? ¿Acaso no cantamos de su hermosura? Y dice, el trigo, hablando del grano, hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. O sea que, aleluya, esa combinación del trigo y el mosto hace que haya florecimiento. Florecimiento, florecer. ¿Sabe cuál es una de las virtudes cuando hay flor? Es que ya viene el fruto. Así dice el agricultor. Cuando mira aquel frutal o aquella hortaliza que empieza a florear, dice, ya viene el fruto, ya viene el fruto. Por eso el Señor te dice, ya viene el fruto. Porque si empiezas tú a recibir de la palabra y a pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo, vas a tener que dar fruto. ¿Acaso no decimos nosotros aquella expresión que dice palabra y poder? Claro que sí. Palabra es de la semilla, y el poder que podría ser el mosto o el aceite. Y con esa combinación, créalo, que milagros vamos a ver. Pero miremos otra combinación. ¿Se acuerda usted del buen samaritano? El buen samaritano dice que él andaba en el camino y encontró a un hombre que había sido golpeado por unos ladrones y que había pasado de largo un religioso y un estudioso de la ley y no hicieron nada por él. Pero este samaritano, que era hasta enemigo o no era bien recibido por medio de los judíos, dice la parábola del Señor Jesús o la historia del Señor Jesús, que este hombre tuvo misericordia de él. Dice así, él tuvo misericordia de él. Y bueno, léalo conmigo de esta manera. Dice así. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión, tuvo misericordia. Y acercándose, le vendó las heridas. ¿Y cómo es que vendó las heridas? Derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. ¿Sabe qué? Aquí hay un mensaje muy hermoso, porque aquí habla que la palabra y el Espíritu Santo, con una declaración de una palabra de fe y con una llenura del Espíritu Santo, podemos ver milagros de sanidad. Y eso es lo que dice aquí, que él vendó sus heridas derramando aceite, otra vez la palabra derramar, y vino sobre ellas. Señor, derrama sobre nosotros tu palabra, derrama sobre nosotros el mosto, el vino nuevo, para que nosotros podamos, Señor, hacer la labor que tú nos mandas a hacer. Curiosamente, dice la Escritura que el buen samaritano posteriormente dice que él lo lleva al mesón y le da 2 monedas, dando a entender, cuando yo regrese, vendré por él. Y podríamos pensar que 2 monedas es como que si fueran 2 milenios. Esta es otra figura que habla acerca de esperar 2 milenios para que venga el Señor Jesús, ¿verdad? Y esos milenios ya se están cumpliendo. Bueno, entonces, hoy vamos a festejar, porque el Señor te dice, yo voy a devolver el mosto, el
aceite y yo pues se los enviaré, como lo dice el verso que leímos al inicio. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite, palabra renovada, mosto, vino nuevo y aceite virgen, y os saciaréis de ello y nunca más os entregaré al pueblo de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque tú hoy nos has hablado y nos has ministrado, y nos has mostrado, Señor, que quieres volver a renovar en nosotros esa palabra ungida. Quieres poner en nosotros esa llenura continua del vino nuevo, y quieres darnos el poder del Espíritu Santo. Padre mío, levanta un pueblo que en estos tiempos pueda percibirse de los tiempos y pueda empezar, Padre mío, a hacer la labor que tú mandes. Te lo pido, Padre. Señor amado, y si alguno de los que me está escuchando está atravesando un momento de conflicto, en el nombre de Jesús, atiéndelo. Y si tú te has alejado de Cristo, repite conmigo: Dios, Jesús, entra a mi corazón. Dame vida eterna. Perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Espíritu Santo, lléname. Te lo pido. Te doy gracias, Señor, por todo. Bueno, mis amados, que el Espíritu Santo, su palabra, estén sobre ti siempre. Reciban un cordial saludo, un abrazo, y Dios me los bendiga. Bendiciones.